Predicar tu palabra. Te pido que seas tú quien dirija en todo momento esta exposición y que tu iglesia sea edificada con base totalmente en la Escritura. En el nombre de Jesús, amén. Voy a tomar sus lugares, hermanos. Se cayó la transmisión de Facebook, ya la recuperamos. Entonces esperamos se puedan ir conectando todas las personas que en un origen estaban. Llevamos ya por ahí algunas personas que se están recuperando en la transmisión. De repente fallan. Lo bueno es que aquí presencialmente pues no falla. Vamos a meditar el día de hoy, iniciando el mes de mayo. Y por lo tanto, en este mes que es celebrar al Día de la Madre, que es la fecha más emblemática de este mes, pensando en la serie de sermones, dijimos, vamos a estudiar ahora como iglesia el tema de la familia. Vamos a ver algunos de los integrantes de las familias. Sin embargo, vamos a hacer una pausa por ahí del día 19, porque vamos a hablar del maestro, por el Día del Maestro. Sin embargo, los otros tres domingos sí nos enfocaremos a cada una de las personas componentes de las familias. Principalmente hoy empezamos con los hijos. Después hablaremos de la madre y después hablaremos de los padres. Y en este sentido es importante iniciar la meditación acerca de los hijos con el pasaje que leímos en el Antiguo Testamento y que muy seguramente ustedes y yo lo hemos escuchado e incluso me atrevería a opinar, nos lo sabemos de memoria. No faltará cuando niños que nos dijo nuestra mamá, nuestro papá, acuérdate del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, así que no me levantes la voz, no, todas esas historias que seguramente vivimos todos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es conocido que estos 10 mandamientos, ¿verdad?, son uno de los principios fundamentales para toda la vida e incluso para el desarrollo ético de todo un pueblo, del pueblo de Israel en concreto. Gran parte de todas sus ideas morales, éticas, valores, todos esos términos que están relacionados, se mueven alrededor de los 10 mandamientos. E incluso estos 10 mandamientos forman la base legislativa, o sea, las leyes, del cual se van a desprender muchas otras leyes y que ayer en el estudio con los diáconos electos decíamos, muchas de esas leyes que vienen en Levítico, que vienen en Números, vienen de Deuteronomio, salen directamente de los 10 mandamientos. Esos son la base de la legislación de Israel. También sabemos que en estos 10 mandamientos se tratan básicamente 2 temas que resume el Señor Jesucristo cuando le preguntan cuál es el mayor. Esos 2 grandes temas es cómo vamos a mantener una relación de forma correcta directamente con Jehová, con Dios. Cómo el pueblo se va a encaminar hacia Dios y cómo se va a relacionar directamente con su Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente.
Y la segunda parte de los 10 mandamientos, sabemos también, es muy conocido por nosotros, que es la relación que vamos a mantener entre los miembros de la comunidad. En una primera instancia, entre los miembros del pueblo, entre los miembros de la iglesia, entre los miembros unos con otros, y por eso el Señor Jesucristo lo resume. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero es de llamar la atención también, hermanos, alrededor de esta introducción de los 10 mandamientos, que el primer mandamiento en esta segunda sección de la relación con otras personas es la relación que van a tener los hijos con respecto a los padres. Dejando de lado la relación de Dios con su pueblo y el pueblo con Dios, que son los 4 primeros, aquí entramos entonces con ese primer mandamiento de las relaciones entre seres humanos. Y la primera relación que resalta el Señor es hijos y padre, madre. De hecho, también es importante identificar que sin entrar en esas discusiones del lenguaje incluyente, aquí se utiliza un lenguaje separado, porque pudo haber dicho honra a tus padres, y ahí entendemos que está el papá, la mamá, pero ¿qué es lo que hizo el Señor? Lo separó. Sí se menciona padre y madre en específico, no con un término general. Así que ese es el primer mandamiento de toda esta lista que vemos después de relaciones con no codiciarás, no robarás, no matarás. Sí, pero lo primero, fíjate en tu papá, fíjate en tu mamá. Así que poniendo este mandamiento, Dios le está mostrando a su pueblo, un pueblo con el que ha establecido un pacto de yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi pueblo y te voy a dar una tierra prometida si tú obedeces estos mandamientos. Le está diciendo también cuán importante es la relación que va a tener papá, mamá, hijos. Es decir, la familia, base. La familia es de suma importancia para nuestro Dios. Sí es importante, no robarás, no matarás, no codiciarás, sí. Pero comenzamos con esta relación hijos y padres. Este mandamiento está dado también de resaltar de forma positiva. Si ustedes se fijan, venimos de unos mandamientos en donde la redacción es no. No tendrás dioses ajenos. No te harás imagen. No tomarás el nombre de Dios en vano. La segunda parte también son no matarás, no codiciarás, no. Hay 2 mandamientos que empiezan de forma positiva. Guardarás el día de reposo y honrarás a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. No empieza entonces con una prohibición, sino aquí es una ordenanza positiva. Honra a tu padre y a tu madre. Y la palabra, hermanos, la palabra hebrea que se utiliza aquí y que traducimos como honra, honrarás, es una palabra que se pronuncia kabad. ¿Y qué es lo que implica, hermanos? ¿Qué implica esto de honra, kabad, a tu padre y a tu madre? Y para ello es muy positivo irnos al catecismo. El Catecismo Mayor de Westminster, en su pregunta número 127, nos da una definición que nos ayuda bastante y la vamos a estar utilizando a lo largo del sermón. Dice esta pregunta: ¿cuál es la honra que los inferiores deben a los superiores? Ahorita explicamos por qué esto de inferiores, superiores. Dice la respuesta: la honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, porte, oración y gratitud para ellos. La imitación de sus virtudes y gracias. Vean todo lo que implica honrar. La imitación de sus virtudes y gracias.
Sigue diciendo la definición, la obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos. ¿Qué es honrar a papá? ¿Qué es honrar a mamá? Reverencia en corazón, palabra, porte, oración, gratitud para ellos, imitación de sus virtudes y gracias, obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos. Pero sigue diciendo la respuesta de qué es dar honra a alguien, en concreto ahorita a padre y madre, la debida sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos, la defensa y sostén de sus personas y autoridad, conforme a sus varios rangos y a la naturaleza de sus puestos, sobrellevando sus debilidades y actuándolas con amor. La gran pregunta, sé que es mucha información, pero la gran pregunta inicial sería, ¿cómo vamos en dar honra y gloria a nuestros padres, a mi papá, a mi mamá? ¿O cómo fuimos? Tal vez nuestro papá, nuestra mamá ya no están con nosotros. ¿Cómo fuimos? Y sé que es difícil responderlo cuando somos adolescentes, ¿no? Ahí se nos olvida de repente todo esto que dice. Sin embargo, de manera general, pues volteando a ver nuestra vida, honra a tu padre y a tu madre. Es interesante también que el catecismo amplía el concepto de este quinto mandamiento, no nada más enfocándolo a padre y madre, por eso dice superiores, inferiores, porque el estudio del catecismo nos dice que pensemos también, cuando leemos este texto, en las personas que tienen alguna superioridad sobre nosotros. Dice la respuesta, por padre y madre, en el quinto mandamiento se quiere significar no solo a los padres naturales, sino todos los superiores, tanto en edad como en aptitudes, con especialidad aquellos que por las ordenanzas de Dios están sobre nosotros en un lugar de autoridad, ya sea en la familia, en la iglesia o en la sociedad. Por eso la pregunta que les leía maneja inferiores, superiores, pero sí incluye entonces a mi padre y a mi madre. Y es a donde vamos a estar enfocándonos en esta mañana. Padre, madre, aunque podemos hacer la interpretación hacia demás autoridades. El quinto mandamiento, hermanos, es entonces positivo. Nos debe llevar a dar honra a nuestro papá, a nuestra mamá, y nos dice el catecismo que darle peso, darle valor a los dos. Y les debemos prestar mucha atención a lo que nos dicen, padre y madre. Es interesante cómo en la Biblia nos encontramos con personas que siguieron este mandato. Este mandato fue dado allá en el desierto, pero la historia de Israel continúa y llevan esos 10 mandamientos en su corazón. Llevan el quinto mandamiento en su corazón y tienen la obligación de irlo cumpliendo a lo largo de toda la historia bíblica. Y entonces por eso podemos ver personas que van cumpliendo este mandato, e incluso aún antes de que se diera este mandato, ya lo hacían. Un ejemplo, hermanos, José. José, híjole, su historia es impresionante y creo que la mayoría la conocemos. Incluso hemos visto películas relacionadas con José. Vendido como esclavo por sus hermanos. No olvidemos que José no olvidó a su papá. Aun cuando sufrió el intento ahí de muerte por sus hermanos, lo vendieron, se fue a Egipto, estuvo en la cárcel, lo acusaron de abuso. Qué vida la de José. Y aún así, no se olvidó de su papá. E incluso cuando se convirtió en gobernante de Egipto, el segundo a cargo de todo un país, solamente abajo de Faraón, honró a su padre. Y como dice nuestra definición del catecismo, lo cuidó en su vejez. Vean por favor Génesis 45.
Génesis 45, versículos 9 al 11. Después de que se descubrió como el gobernador y es el hermano de los otros 11 que fueron, y toda esa historia que conocemos, Génesis 45, versos 9 en adelante. Daos prisa y vean la ansiedad que tiene José, porque ya vio a sus hermanos, ya platicó con ellos, ya comió con ellos, pero le falta alguien, su papá. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas, todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Hay problemas? Sí. Pero José protege a su papá. Se lo lleva a Egipto y hasta le dan a escoger, ¿no? La tierra de Gosén. Sí, le dice Faraón, sí, mételos ahí, no hay ningún problema, es tu papá. Hay que cuidar a los papás, hay que protegerlos. Todavía no se daba el mandato textual, porque eso es en Éxodo 20. José es antes de este mandato, pero ya José da honra a su padre. Otro ejemplo, también muy conocido, Ruth. Sí es cierto, hermanos, no estamos hablando de la madre biológica de Ruth, ¿verdad? Esta Noemí. Hablamos de la suegra, Pero por eso yo soy fan, soy muy malo en el inglés. Mi hijo, mi familia saben que no me gusta el inglés, porque no lo sé pronunciar. Sin embargo, me encanta los términos políticos para la familia. ¿Cómo se dice suegra en inglés, hermanos? Así es, madre en la ley. Es mi madre en la ley. Aquí le decimos suegra y no me gusta tanto el término, o sea, no me causa ningún conflicto. Pero qué bonito es que cuando yo me casé, la mamá de mi esposa se convirtió en mi madre en la ley. Y mi mamá se convirtió en madre en ley de mi esposa. Así que podemos interpolar esta cuestión a la suegra. Honra a tu padre y a tu madre. Dice allá Ruth, por favor, un pasaje que conocemos, Ruth 1, versos 16 al 18. Después de que Noemí pierde a sus hijos allá y les dice, ¿saben qué? Mejor quédense. Yo no les puedo ofrecer nada. Ya, o sea, soy viuda y una situación de viudez en Israel pues era bastante problemático. Quédense mejor aquí. Ni un hijo les puedo dar. Supongamos que me quedara embarazada en lo que crece, pues no, o sea, pagan su vida. ¿Qué le contesta Ruth en el verso 16 en adelante? Respondió Ruth, no me ruegues que te deje, me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Honra a tu padre y a tu madre. Aún a tu padre en ley, a tu madre en ley. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí, hermanos, una pausa para que meditemos de manera personal. Aquí en la iglesia tenemos personas adolescentes y jóvenes, también niños, no me estoy refiriendo tan directamente a los niños porque están en su clase allá arriba y no nos están escuchando. Pero hermanos jóvenes que todavía tenemos a papá y mamá con vida. El mandato es claro. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Es decir, Dios te está mandando que le des toda la debida reverencia en corazón, en palabra. No le levantes palabras fuertes que lastiman, en porte, en oración, en gratitud por ellos. ¿Oramos por nuestro papá? ¿Oramos por nuestra mamá? Y se lo pregunto a los jóvenes que están aquí. Se lo pregunto a las personas adultas que tenemos la bendición de tener papá y mamá. Dice nuestra definición, honra a tu padre, la imitación de sus virtudes y gracias, la obediencia voluntaria a sus mandatos. Sí, pero yo ya soy mayor de edad, yo ya soy adulto, yo ya soy casado, yo ya soy independiente. ¿Eso quita la obligación que tenemos de dar honra y gloria a nuestro papá, a nuestra mamá? La obediencia a sus mandatos y consejos lícitos, la debida sumisión a sus correcciones, sí, todavía nos pueden llamar la atención. Hijo, aquí la regaste. Hija, aquí fallaste. No me digas nada si tú no vives aquí, si no tú no... Espérate, honra a tu padre y a tu madre. La fidelidad a ellos, la defensa y sostén de sus personas y autoridad. Sí, yo sé que vivimos problemas económicos fuertes y tal vez no podemos sostener dos familias, o a veces ocurre que sostenemos mejor a la mamá que a nuestra esposa. Ahí cuidado con esos detalles, primero la esposa. Pero eso no quita de lado que sostengamos a nuestros papás, que busquemos la forma, tal vez no nada más económica. Hay otras formas de sostener a mamá, a papá. Claro, hermanos, puede resultar también natural para ellos seguir estas ordenanzas, para los jóvenes, adolescentes, porque la mayoría de ellos, pues sí, todavía viven en casa de papá y de mamá. Pero insisto en la pregunta, ¿qué pasa con las personas que ya salimos de la casa de mis papás? Muchas de las veces nos distanciamos de ellos porque yo ya soy grande. Yo ya no necesito de ti, ya soy independiente. Y mientras vamos viendo cómo ellos van envejeciendo y hay una realidad, van aumentando probablemente sus necesidades. Amada hermana, amado hermano, tal vez usted tiene la bendición de tener todavía con vida a ambos padres, o tal vez tiene con vida a uno de ellos. Pero el mandato de Dios para su pueblo en Éxodo 20 no claudica, no termina cuando cumples 18 años y sacas tu credencial de lector. Es decir, no porque hayamos dejado de vivir en su casa o porque nos hemos distanciado, tal vez por kilómetros, tal vez vivo en otro país, en otra ciudad. Eso no quita la obligación que nos da este mandato. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, aunque tus padres sean adultos mayores y tú estés en plenitud de fortaleza y trabajo, no dejes de darle reverencia, de orar por ellos, de agradecer a Dios porque los tienes. Aunque seamos adultos, no dejes de imitar sus virtudes, como dice la definición del catecismo. No dejemos de obedecerlos, de escuchar sus consejos y no descuidemos su corrección. A nuestro viejito, nuestra viejita, no en un sentido peyorativo, en un sentido de amor, le debemos fidelidad, defensa y velar por su sostenimiento y entender sus debilidades. Hermano, sin embargo, también yo sé que tal vez ya nuestros padres ya no están en este mundo, ya están en la presencia del Señor. Entonces, ¿el mensaje de honrar a tu padre y a tu madre terminó? Sí, hermanos. Es comprensible que ya tal vez no podemos escuchar su consejo o su regaño de manera directa, pero lo tenemos en los recuerdos. ¿Tú tienes que velar por su sostenimiento? Pues sí, cierto, ya no.
pero lo tienes en tus recuerdos, todas las enseñanzas, experiencias y lo que le diste. Hay cosas que todavía están presentes en tu vida, como por ejemplo, recordarlos con reverencia. Eso sí puedes hacer. No, es que mi padre fue tal. No. Recuérdalo con reverencia. Es que mi madre es... Recuérdalo con reverencia todavía. Agradecer a Dios porque hace muchos años ellos te dieron vida. La próxima semana, si Dios lo permite, hablaremos de la mamá. Y es impresionante meditar lo que dio la mamá por los hijos. Así que recordemos a nuestra madre con reverencia, agradezcamos a Dios porque en ella, en el interior de ella, te dio vida. Claro, con la participación de tu papá, te dieron la vida. Recuérdalos porque fue voluntad de Dios que ellos dos, aunque ya no estén ahorita, fueron tus padres, tu madre. No dejes de recordar las cosas buenas que hicieron y no dejes de buscar imitar las cosas buenas que te dieron cuando estuvieron en vida. El quinto mandamiento, hermanos, entonces ha sido claro: honra a tu padre y a tu madre. Pero también hay una situación que tenemos que comentar contextualmente en nuestra realidad del pueblo mexicano. Si es cierto, hermanos, en el mundo hay pecado. Todos, sin excepción, heredamos esa naturaleza pecaminosa. Veían en la clase, ¿verdad, hermano Edgar, de escuela dominical, esa depravación total del hombre? Y por eso sabemos y todos debemos estar conscientes que a nuestro alrededor nos vamos a encontrar personas que puede incluir a nuestro papá, puede incluir a nuestra mamá, que no viven de acuerdo a los mandatos de Dios. Sí, sí es cierto. Hay esa probabilidad. Difícil entender este mandamiento, ¿verdad? Cuando el padre o la madre nos abandonó. Situación que pasa en el país. Difícil seguir este mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, cuando mi papá, mi mamá no cubrieron mis necesidades, ni siquiera las básicas. O cuando incluso, tristemente, en el seno de la familia se dieron acciones de violencia o de vicios. Pastor, ¿cómo honro a mi padre y a mi madre si mi papá esto, mi mamá esto y aquello? Por eso quiero insistir, hermanos, en la definición que les he dado del catecismo. La honra que los inferiores deben a los superiores es toda la debida reverencia en corazón, palabra, porte, oración y gratitud para ellos. Sí, ellos por voluntad de Dios fueron tu papá, tu mamá. Pero vean lo interesante, la imitación de sus virtudes y gracias. Es decir, si hicieron cosas malas, no las imites. Tú sé diferente. La imitación de sus virtudes y gracias. Si tuvo una positiva, esa es la que vas a imitar. Es que tuvo 10 negativas, está bien. Una positiva, imítala. La obediencia voluntaria a sus mandatos y consejos lícitos. Qué interesante, porque el catecismo fue escrito ahí por 1600, los años 1600. No es un escrito de 2020. Vean, y ya lo que ponen es de esa época. Sí, pastor, ¿cómo voy a imitar? Sí, imita y sigue sus mandatos y consejos lícitos. Porque si te pide algo que va en contra de lo que Dios ha establecido, entonces claro que te puedes rebelar. La debida sumisión a sus correcciones y fidelidad a ellos, la defensa y sostén de su persona y autoridad, conforme a su rango, sobrellevando sus debilidades y ocultándolas con amor. El amor está presente, aun cuando hayan estado viviendo en pecado. Darles la honra entonces es poner a nuestros padres en las manos de Dios. Como lo hacemos también con otras personas, hermanos.
Primera de Timoteo 2, versículos 1 y 2 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ese pasaje incluye a los que están en eminencia, es decir, a papá, a mamá. ¿Tuviste problemas con mamá? ¿Tuviste problemas con papá? Ponla en la mano de Dios. Aún así, exhorto ante todo que se hagan rogativas. Yo te preguntaría, ¿oras? ¿Oras por tu papá? ¿Oras por tu mamá? Pero también es claro cuando dice que sí debemos imitar lo que está en concordancia con lo que a Dios le agrada. Lo repito, si lo que te dicen o ordenan va en contra de lo que Dios ha establecido, sí, hermanos, es válido rebelarse. Y no estoy llamando a la rebelión adolescente, ¿no? Porque entonces ya no, fuera los límites, no. Lo dice claramente, si está fuera de lo que Dios ha establecido. ¿Qué dijo Pedro allá en Hechos 5:29? Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer ¿a quién? A Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si lo que me pide la autoridad, sea mi padre, mi madre o cualquier otra autoridad gubernamental, va en contra de la palabra de Dios, les debemos decir esto: discúlpame, no te puedo obedecer porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Puede ser que ellos estén alejados de Dios, hermanos, lo que pues sí, les va a restar autoridad. Y cuán importante es cuando nos dice que debemos darle obediencia voluntaria, pero solamente cuando sus consejos y mandatos son lícitos. Por eso leíamos en Efesios: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos con disciplina y amonestación ¿del qué? De Dios, del Señor. Así lo dice Efesios. Si volteo a ver a mi papá, si volteo a ver a mi mamá, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gracias a Dios si su papá, si su mamá los crió así. Sé que la infancia y la juventud de muchas personas a nuestro alrededor o de nosotros mismos pudo no haber sido sencilla. Pero eso no quita, entonces, que toda la situación que tú hayas vivido está bajo la soberanía de Dios. Está bajo su plan perfecto de Dios. Y de hecho, si estás tú aquí, a pesar de los papás que te tocaron, forma parte de la soberanía de Dios. Forma parte del plan perfecto de Dios. Y ese papá, mamá, formó parte de ese plan. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No dejes de darle honra, independientemente de los aciertos o fallas que hayan tenido ellos. Quiero comentar un último punto. Todos nosotros, todos, fuimos hijos. Nadie viene de la nada. Bueno, sí, si acaso podemos hablar de Adán y Eva y esas preguntas de ¿tenían ombligo, no tenían ombligo? ¿No? Pero de ahí en fuera todos somos hijos. Todas las personas que hemos pisado la tierra hemos sido hijos. Y esto es, hermanos, tan significativo el ser hijo de alguien, tan significativo que hasta Dios mismo, cuando se hizo hombre, Él siendo el soberano, siendo un espíritu infinito, eterno, inmutable, perfecto, cuando se hizo hombre, se humanó en Jesús y también fue hijo. Hermanos, Jesús pudo haber nacido de la nada, pudo haber aparecido por arte de magia, de repente. ¿Y quién es su mamá? ¿Quién sabe? De repente apareció. ¿Quién es su papá?
¿Quién sabe? De repente apareció. Hermanos, es tan hermoso ser hijo que Dios mismo fue hijo. Mateo 13:55 se pregunta a la gente, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su mamá María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Reconocían que Jesús, Dios con nosotros, tenía su mamá terrenal, tenía su papá terrenal. Un carpintero era su papá. Una mujer joven era su mamá. Y Jesús, siendo hijo, hijo no en el sentido de la segunda persona de la Trinidad, hijo con mayúsculas lo escribimos, sino siendo hijo terrenal, qué bonito ejemplo nos pone. Lucas 2, por favor, 51. Lucas 2, 51. Dice el evangelista, después de que lo perdieron ahí y ya lo encontraron en el templo y toda esa historia, vean qué bonito lo dice. Descendió con ellos, volvió a Nazaret. ¿Y qué dice, hermanos? Qué hermoso, hermanos. Estaba sujeto a ellos. Dice la versión traducción lenguaje actual. Entonces Jesús volvió con sus padres a Nazaret y les obedecía en todo. Eso es estar sujeto. Aunque Jesús, hermanos, era Dios mismo, cuando estuvo aquí en la tierra se sometió a sus padres terrenales. Siguió el mandamiento, les dio honra, les dio respeto, les dio obediencia. E incluso el cuidado de sus padres, en concreto de su madre, porque se calcula que José ya seguramente había muerto para ese entonces, pero el cuidado de su madre para el tiempo final de la vida de Jesús, lo hemos meditado también en otros momentos, en aquellas palabras que pronuncia desde la cruz. Dice allá Juan 19, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, honra a tu padre y a tu madre, pero estás colgado en la cruz. Jesús estaba colgado en la cruz. Hemos predicado, hemos analizado esas palabras, esos momentos finales en la cruz, pero Jesús no olvida el mandato, honra a tu padre y a tu madre. Por eso cuando voltea y la ve a su madre con el discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. No estás sola. Confía en él. Él te va a ayudar. Y después le dijo al discípulo, he ahí a tu madre. Ahora tú vas a ser tu hijo en ley. ¿Sería qué? Son in law, como adoptado, algo así. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de eso murió Jesús. Jesús, un ejemplo de hijo, un ejemplo de lo que debemos hacer. Y en el resto del Nuevo Testamento es una constante también la invitación a dar honra y gloria, honra a nuestros padres, respeto a nuestros padres. Allá Timoteo, por favor, abran su Biblia, 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5, versículos 1 en adelante. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Sí, yo sé que las personas adultas mayores de repente les pueden llegar a desesperar a algunas personas. Ay, abuelita, le decía yo a mi abuelita. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Sí, dale honra. Dice el verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Cómo dice el dicho?
Obscuridad en la casa, luz, candil de la calle, obscuridad en la casa. No seamos así, hermanos. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de la casa, papá, mamá, honra a tu padre y a tu madre. Y el pasaje que leíamos, ¿verdad, hermanos? Efesios 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Quiero concluir con un listado que me encontré en internet de las acciones que nos permitirán mostrarle honra a nuestros padres. Sea que los tengamos con vida o que ya estén en la presencia de Dios, entendiendo algunas acciones que no podemos ya realizar, tal vez directamente con padre, madre, pero sí los podemos seguir dando honra a ellos. Dice, encomiarlos al Señor. ¿Qué es eso de encomiarlos? Es alabar con encarecimiento. Y me quedé igual. ¿Qué es alabar con encarecimiento? Es alabar mucho. Es decirle, mamita, fuiste importante para mí. Ya estás con el Señor, ya no podemos hablar con ella. Señor, gracias por la mami tan grande que me diste, por el papá que me diste. Gracias. Encomiarlos, alabar con encarecimiento, alabar mucho a alguien, agradecerles y mostrarles afecto. En este caso, si ya no están, a Dios por la mamá y el papá que te dio. Hablar bien con ellos, hablar bien de ellos con los demás, aun cuando ya están en la presencia de Dios. Qué bonito. Cuando escuchamos el testimonio, visitaba una familia en la semana y era impresionante el testimonio que daban de su papá, de su mamá. Cómo los acompañó el Señor en su vida a través de la presencia de papá, de mamá. Nunca causarles dolor con una mala manera de vivir. Duele. Seguramente hay muchas personas adultas mayores que cuando ven que sus hijos se alejan del Señor, duele. Entonces, estamos como hijos, estamos viendo el tema desde el punto de vista de hijos. No causes dolor con tu mala manera de vivir a tu mamá y a tu mamá. Estar preparados para proveer para ellos en su vejez. Prepárate. Tal vez yo todavía veo a mis papás fuertes. Sí, pero va a llegar un momento en el que ya no van a poder manejar el carro para venirse acá tan fácilmente. Hay que irnos preparando. Y estar preparados para obedecerlos siempre. Siempre obedécelos. La única excepción sería cuando su orden va en clara violación a la ley de Dios. De ahí en fuera, si te dice, hijo, ve a la iglesia, vas a la iglesia. Pero es que me levanté tarde, es que tengo flojera de ir, vas a la iglesia, porque papá te lo dice, porque mamá te lo dice. Ay, mamá, ya tengo 60 años. Vas a la iglesia, obedeces. Y encomendarlos siempre a Dios, es decir, orar por ellos, sea en gratitud por la vida que tuvieron, o sea en petición porque te lo siga conservando con salud. Dice el himno 557, y los invito a que lo abran: danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde ti todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel, y su ejemplo se puede ver. Donde tu amor reine en nuestro ser, danos un bello hogar. Donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, donde todos vivan en comunión, danos un bello hogar. Y el último verso de este himno: donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, donde se respire la bendición, danos el bello hogar. Cantamos a nuestro Señor.